Saludos y bienvenidos a Euronews, hoy con toda la actualidad de Europa y del resto del mundo. Vamos a conocer las noticias a esta hora de la jornada, pero antes que nada vamos con los titulares. España, Portugal y Reino Unido luchan por contener nuevos brotes de coronavirus, un paso atrás para la nueva normalidad. No habrá operación Paso del Estrecho este verano debido a la pandemia. Marruecos la suspende por primera vez en 33 años. Brasil y Estados Unidos siguen optando por la desescalada pese al aumento de casos de COVID-19 que se acerca a los 9 millones a nivel mundial. Donald Trump suspende varios visados para trabajadores extranjeros como plan de acción contra la crisis económica. Más de 500.000 empleos quedarán vacíos. Apenas 24 horas después de que España levantara el estado de alarma y reabriera sus fronteras, las autoridades se han visto obligadas a retroceder debido a nuevos brotes de coronavirus en el noreste del país. Varias localidades de la comunidad autónoma de Aragón vuelven a la fase 2 para aislar los contagios, mientras que Madrid y Cataluña también registran algunos brotes. El gobierno español espera que las medidas de contención sean suficientes. Alemania también ha tenido que considerar nuevas restricciones en su lucha para contener un grupo de infecciones en una planta de carne. Una calle entera donde se alojan muchos de los trabajadores extranjeros ha sido cerrada durante 2 semanas. Es una situación muy extraordinaria. Vivir en cuarentena y ahora también está rodeado de una valla. Pero pensamos que era necesario demarcar el área. Así la gente sabe que está en cuarentena y que se aplican precauciones especiales de seguridad. En Reino Unido se está considerando un cierre local en el norte de Gales después de un brote de coronavirus en una fábrica de alimentos en Anglesey. 175 trabajadores han dado positivo. A todo el personal se le ha dicho confinarse y la fábrica ha cerrado sus puertas. Y en Portugal se están reimponiendo algunas medidas de cierre en la capital después de un pico de nuevos casos. Todos los establecimientos comerciales de cafés, etc. estarán cerrados a partir de las 8 de la tarde. Portugal registra al menos 40.000 casos y un poco más de 1.500 muertes por coronavirus. Estos nuevos brotes fueron localizados según declaraciones del gobierno y su seguimiento podrá mantener bajo control la situación durante la nueva normalidad. Lisboa impone nuevas restricciones tras el sensible aumento de casos de coronavirus en las últimas 2 semanas. Tanto la capital portuguesa como varios municipios del área metropolitana impondrán a partir de este martes una serie de nuevas medidas con las que hacer frente al preocupante repunte en toda la zona. El primer ministro, reunido con los alcaldes de las 5 ciudades implicadas, era el encargado de anunciarlo. Vamos a aprobar una ley que haga que aumente la presencia de nuestras fuerzas de seguridad en las calles. También aumentaremos las multas para quienes organicen o realicen reuniones ilegales, decía Antonio Costa sobre el actual aumento de este tipo de encuentros. También volveremos a poner el límite de reuniones sociales en 10 personas. Las nuevas medidas implican a su vez el cierre de las tiendas a las 8 de la tarde y un mayor control sobre el funcionamiento de los centros comerciales. Portugal cuenta actualmente con cerca de 40.000 casos de coronavirus y 1.534 fallecidos. Imágenes como estas no se verán este verano en Marruecos. Rabat ha suspendido la operación Paso del Estrecho, como se la conoce en España, llamada Operación Marhaba o Bienvenida en el país africano. Cada año, más de 3 millones de magrebíes atraviesan en coche España procedentes de diferentes países europeos y después cruzan en ferry el estrecho de Gibraltar para volver a casa. Esta hubiese sido su edición número 33. La decisión de suspenderla por primera vez la anunciaba en el Parlamento marroquí el ministro de Exteriores. Nasser Bourita explicaba que la operación no ha podido prepararse, algo que debe hacerse desde abril y que necesita coordinación con varios países. También ha dicho que esto no significa que los marroquíes residentes en el extranjero no podrán volver, aunque dependerá de varios factores. En primer lugar, que Marruecos reabra sus fronteras. Además, deberán tenerse en cuenta las medidas sanitarias en los países de tránsito y el protocolo sanitario de Marruecos para quienes lleguen a su territorio.
Desde el pasado 25 de mayo, Grecia vuelve a disfrutar de sus rutas marítimas. Pero en verdad no ha sido hasta el 15 de junio que el turismo ha podido disfrutar de ellas, una vez que se han abierto las fronteras del país. Euronews ha querido saber cómo ha sido el regreso a la nueva normalidad en uno de estos barcos, viajando hasta Paros durante un fin de semana. Actualmente, estas embarcaciones solo pueden ir al 65% de su capacidad total, pero como se encargan de recordarnos, ni siquiera llegan ahora mismo a esa cifra. No hemos alcanzado esta capacidad todavía. Los números han caído mucho con respecto al año pasado, antes de la pandemia, confiesa el capitán Kyriakos Chorianopoulos. Y esto se aplica tanto a nuestro barco como al turismo en las islas. Nada más embarcar, nos vemos obligados a leer y rellenar una hoja con la que tenernos localizados y que se guardará en los archivos de la compañía durante 2 semanas. Sin ella, el acceso al barco está prohibido. Las cabinas se desinfectan de manera constante y en ellas pueden viajar hasta 4 personas si son familia y no más de 2 en caso contrario. En caso de que un pasajero tenga síntomas sospechosos, se activa un protocolo especial, aislando a esta persona en una cabina especialmente designada a este caso hasta que el barco llegue a puerto, donde se harán cargo las autoridades locales. Por supuesto, no puedes sentarte donde quieras. Y mientras estés a bordo, debes llevar siempre puesta una mascarilla, incluso en la cubierta del barco. La tripulación se encarga permanentemente de recordar estas normas. Hay que llevar mascarilla en todos los espacios y evitar las grandes reuniones. Recordamos a los pasajeros que deben mantener las distancias en todo momento. Y todas las superficies están siendo constantemente desinfectadas para evitar la propagación del virus. La ansiedad es alta, pero la responsabilidad personal y las medidas que tomamos hacia nuestros clientes y colegas nos mantienen a salvo. En las cafeterías del barco los clientes deben mantener 1,5 metros de distancia y se les aconseja siempre que paguen con tarjeta de crédito en vez de en efectivo. Fin del viaje no ha sido tan difícil. Todo lo que tenía que hacer era llevar puesta mi mascarilla, guardar las distancias y mantenerme a salvo. Brasil se ha convertido en el segundo país por detrás de Estados Unidos en sumar más de 50.000 muertes por COVID-19. En total, en todo el planeta, el número de fallecidos supera los 465.000 y el de casos los 8,84 millones. Además, en las últimas 24 horas se registraron 183.000 casos, cifra récord, la mayoría en Norte y Sudamérica. La mayor amenaza que tenemos no es el virus en sí, sino la falta de solidaridad global y de liderazgo global. No podremos vencer la pandemia en un mundo dividido. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido objeto de duras críticas por su rechazo a los confinamientos y su priorización de la economía. Según el mandatario, el aumento de casos en el país se debe al aumento de pruebas, algo que sus detractores niegan. Donald Trump también ha apostado por relanzar la economía lo más rápidamente posible, pero el número de nuevos casos sigue aumentando, especialmente en los estados del sur y el medio oeste. Nueva York, por su parte, ha relajado las medidas de confinamiento, pero sigue habiendo riesgos de rebrotes, como ha ocurrido en Arizona, donde 1 de cada 5 personas que se han sometido a test han dado positivo. Desde el comienzo de la pandemia, el país ha sumado más de 2,2 millones de contagios y 120.000 muertes, la cifra más alta del mundo. México, Perú y Chile también han sido golpeados con dureza. Latinoamérica y el Caribe cuentan con más de 2 millones de infecciones y el impacto económico de la pandemia ha sido demoledor, llevando a algunos presidentes a ordenar desescaladas y autorizar la reapertura de negocios pese al número de contagios. México vuelve a superar los 1.000 muertos por COVID-19 en un solo día. Este domingo se registraron 1.044 decesos. El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud daba los últimos datos. La cifra total de fallecidos es de 21.825. De los más de 180.000 casos confirmados, algo más de 24.000 están activos. Tras Brasil, México es el segundo país más afectado por la pandemia en Latinoamérica. A nivel mundial, México sube al 14º lugar con más positivos y se afianza en el 7º lugar con más muertes. Las autoridades de Ciudad de México han tenido que dar marcha atrás en sus planes de relajación del confinamiento. Este lunes tenían previsto reabrir mercados, tiendas, bares y restaurantes. Finalmente permanecerán cerrados al menos una semana más.
Así, la capital permanece en rojo en el llamado Semáforo Federal de Actividades Económicas, en el que permanecen 15 estados mexicanos. Los otros 17 están en naranja, donde ya se puede ir a los gimnasios con un 50% de aforo y cita previa, y a cines, teatros, museos, centros comerciales y lugares de culto con una cuarta parte de su ocupación habitual. Donald Trump suspende hasta finales de año la entrada de miles de nuevos trabajadores inmigrantes a Estados Unidos. El mandatario emitió este lunes una orden ejecutiva que paraliza la concesión a determinados visados de trabajo. Entre los más afectados están las empresas tecnológicas, las compañías multinacionales y el sector académico. La orden excluye a trabajadores agrícolas y algunos empleados de atención médica, entre otros. La decisión deja vacantes unos 525,000 puestos de trabajo que el gobierno tiene planeado administrar a sus nacionales para paliar la crisis económica causada por la pandemia. Las grandes firmas estadounidenses rechazaron la suspensión y temen no encontrar el talento necesario para llevar a cabo sus actividades. Los críticos del gobierno argumentan que Trump está utilizando la crisis como pretexto para avanzar en su agenda antimigratoria. A solo 5 meses de las elecciones presidenciales, Trump continúa su gira por el país, aunque los ánimos de las calles han mermado el entusiasmo de sus votantes. Con un mitin poco concurrido en Oklahoma, el líder republicano espera recuperarse en su visita a la construcción del muro fronterizo este martes. Encontrar soluciones para aquellos temas en los que discrepan, especialmente en comercio y respecto a la situación política en Hong Kong, que ve peligrar su papel de centro financiero global. Este ha sido el objetivo del primer encuentro virtual tras la pandemia entre líderes europeos y chinos que ha tenido lugar este lunes. Por supuesto, apoyamos el principio de un país, dos sistemas. Recordamos que el 50% de la inversión europea en China se canaliza a través de Hong Kong. Y recordamos que hay 1.600 empresas europeas que operan allí, por lo que consideramos que debe respetarse su neutralidad política. Otro de los temas centrales ha sido el comercio. Desde hace 6 años, Bruselas está detrás de un acuerdo de inversión con Pekín, con el que lograr un mayor acceso al mercado chino para los inversores y las empresas europeas. Para cerrar el acuerdo de inversión necesitaríamos en particular un compromiso sustancial de China en cuanto al comportamiento de las empresas estatales, la transparencia en las subvenciones y el tema de las transferencias forzadas de tecnología. La crisis del coronavirus ha magnificado las tensiones entre ambos socios y ha abierto el debate de una posible diversificación en las cadenas de suministro a fin de disminuir la dependencia. Sería de locos alejarse de China, pero lo que entiendo, por supuesto, es que un par de artículos han demostrado ser muy importantes para nuestra seguridad en Europa, como son los productos farmacéuticos y el material sanitario. Es un tema del que se va a hablar mucho, pero será más caro. Entonces, ¿está Europa o las compañías de seguros dispuestas a pagar por ello? Francia acusa a Turquía de estar haciendo un juego peligroso en Libia, calificando su intervención militar de inaceptable. Lo ha dicho el presidente Emmanuel Macron al recibir al presidente de Túnez en el Elíseo. Considero que hoy Turquía juega en Libia un juego peligroso y cumple todos los compromisos que asumió en la conferencia de Berlín. Macron también ha criticado a la OTAN por ser ineficaz. Hace unos días, según París, los buques turcos amenazaron con abrir fuego contra un barco francés comprometido en una misión de la OTAN en el Mediterráneo. Y cuando veo lo que se hizo la semana pasada bajo el mando de la OTAN frente a la costa de Libia, lo considero inaceptable y vuelvo a mi declaración del año pasado sobre la muerte cerebral de la OTAN. Creo que este es el mejor ejemplo. Libia, rica en petróleo, ha sido devastada por la violencia desde la caída de su antiguo dictador Muammar Gaddafi. Las administraciones rivales compiten por el poder y por atraer la participación extranjera. Las tensiones han aumentado entre Francia y Turquía, miembro de la OTAN, especialmente por las operaciones militares unilaterales de Ankara en Libia.
Se reactiva la llegada de migrantes a Europa por el Mediterráneo tras semanas de parón y con ello la actividad de los barcos humanitarios que deben adaptarse a la nueva situación sanitaria. Italia ha autorizado el desembarco de 211 migrantes rescatados por el barco de la ONG alemana Sea-Watch y que deben guardar la cuarentena obligatoria. Llegaron la mañana del lunes al puerto siciliano de Empedocle. El sábado atracaba en Pozzallo el barco Mare Jonio de la ONG italiana Mediterránea con 67 migrantes a bordo. Mientras en Francia el barco Ocean Viking de la ONG SOS Méditerranée se prepara para volver al mar a salvar vidas en tiempos de pandemia. Realmente hemos cortado el barco en trozos, con áreas rojas y verdes, para tratar de evitar la entrada del coronavirus en el barco. Los últimos días han sido algunos de los más frenéticos del año en el Mediterráneo central, según Médicos Sin Fronteras. Al menos 800 personas intentaron escapar de Libia por el mar. La mayoría fueron interceptadas y detenidas, obligadas a volver a un país en guerra. Otras murieron en un naufragio en las costas libias. Tensión en British Airways por el plan de recortes de empleo. 12.000 puestos de trabajo en juego, incluidos miles de empleados de tripulación de cabina. Las acciones del holding IAG, que engloba Iberia, British Airways y Aer Lingus, caen más del 2% y lideran el descenso en el IBEX 35. A las tensiones en la plantilla se le suma el miedo a un rebrote del coronavirus. Conocíamos la situación porque al principio volamos mucho a Hong Kong y sabíamos que había un bloqueo. No esperábamos que la situación llegara a Occidente de manera tan feroz. En marzo tomamos conciencia de la gravedad del problema, dice esta azafata ante los enormes recortes. El plan anunciado el 28 de abril presenta, además de una reducción salarial para el personal de cabina, ingresos variables como una comisión por la venta a bordo y la puntualidad del vuelo. La nueva propuesta tiene un impacto despiadado en las condiciones de nuestros contratos. Los recortes salariales van hasta un 70% en términos de los nuevos contratos. Este plan lleva gestándose más de 10 años y de repente llega la pandemia y ¡boom!, aparecen los contratos con bajos salarios, deplora esta azafata. El presidente del Comité de Transporte criticó la gestión de British Airways durante la pandemia ante el Parlamento británico. British Airways trata de eliminar casi un tercio de su fuerza laboral con retenciones laborales de más de un 50% de sus empleados y al mismo tiempo busca invertir 1.000 millones de libras en una nueva aerolínea. Las empresas no pueden comportarse así, es una estafa al contribuyente, denunció Hugh Merriman, presidente de la Comisión Parlamentaria de Transporte. Los salarios de los nuevos trabajadores que empiezan estarían en unos 28.000 euros anuales. Actualmente la mayor parte del personal senior de cabina gana unos 40.000, mientras que los jefes de equipo rozan los 90.000 euros anuales. Los sindicatos se han comprometido a proteger al personal con acciones de protesta, incrédulos por cómo la dirección de British Airways, en manos del español Alex Cruz, está gestionando la turbulenta crisis del COVID-19. La crisis llega también a los niños cantores de Viena. Más de 500 años de historia no son suficientes para protegerles de la debacle de conciertos anulados. Saltan a Internet como tabla de salvación, piden donaciones para su mezcla única de música coral y religiosa, piezas clásicas y música popular europea. Intentan mantener el programa habitual de trabajo pese a los recortes de lo que se consideraba parte del paisaje musical vienés. La música tiene una imagen internacional positiva, especialmente con los niños en el escenario. Eso significa que la imagen positiva también se refleja en la imagen de Austria, de Viena. Por eso, junto a otros muchos, creo que la promoción que hemos estado haciendo durante décadas debería valer algo de cara a los funcionarios que toman decisiones. 100 cantantes de entre 10 y 14 años de 30 países. Al año daban 300 conciertos a 500.000 de aficionados. Ahora hasta hay recortes en los ensayos.
2 horas de canto a la semana no es mucho, pero es mejor que nada. Tenía miedo de olvidar todo lo que había aprendido, pero estábamos cantando por internet en FaceTime, así que no fue tan negativo. Si no llegan fondos, donaciones, subvenciones, los niños cantores de Viena estarán en bancarrota en octubre. Esperan que los patrocinadores de la cultura y el gobierno austriaco den un buen do de pecho. Ya nos despedimos con nuestro No Comment del día. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.